Esta es una práctica de laboratorio donde el estudiante se va a familiarizar con el pHímetro y las medidas de pH. La fuerza relativa de ácidos y bases, la hidrólisis salina y el funcionamiento de las disoluciones BAF. Para ello le vamos a realizar medidas de pH a disoluciones de ácidos y bases con igual concentración molar para evaluar la fortaleza relativa entre distintos ácidos y bases. Y fíjese que coloco en rojo igual concentración para que la comparación pueda ser válida. Esto es un aspecto importante. Disoluciones salinas, disoluciones amortiguadoras y no amortiguadoras del pH. La disolución amortiguadora que prepararemos será la mezcla de acetato de sodio y ácido acético, a la cual le vamos a añadir pequeños volúmenes de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para evaluar los efectos de esta disolución como amortiguadora del pH. Y a modo comparativo haremos lo mismo con agua destilada, que por supuesto no es una disolución amortiguadora, pero esto lo vamos a hacer para notar las diferencias. Y finalmente le mediremos el pH a productos alimenticios. Entonces repasemos algunos conceptos sobre todos estos temas en orden de ganar en claridad y entender mejor lo que haremos en nuestra práctica de laboratorio. Y empecemos primero por explicar el concepto de ácido y base. Una de las clasificaciones de la sustancia es en ácido y bases. Existen varias teorías para definir ácidos y bases. La tendencia de estas teorías es a la generalización del concepto de ácido y base para suplir las limitaciones de su teoría predecesora y ampliar el concepto de ácido y base. Aquí les voy a comentar las tres más conocidas y que son además las que se suelen estudiar en clases. Teoría de ácidos y bases de Arrhenius. Dice que un ácido es cualquier especie que aporta protones hidrógenos en disolución acuosa. Y una base es cualquier especie que aporta aniones hidróxido en disolución acuosa. Ejemplos típicos de ácido por esta teoría son el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, y ejemplos típicos de bases serían el hidróxido de sodio, el hidróxido de litio, magnesio, etc. Teoría de ácidos y bases de Bronsted-Lowell. Esta fue una teoría propuesta independientemente por Johannes Nicolas Bronsted y Thomas Martin Lowry, que dice que un ácido es cualquier especie capaz de donar un protón y una base es cualquier especie capaz de aceptar un protón teniendo un par de electrones libres para enlazarse. Esta es una teoría que, si bien es más general que la primera, limita el concepto ácido-base a la transferencia de protones, donde el ácido es el donante de protones y la base la aceptora. La teoría implica que no existe un ácido sin una base y viceversa, lo que dio lugar al concepto de ácido-base conjugado. La teoría de Bronsted-Lowry se utiliza muchísimo en la actualidad para explicar el comportamiento ácido-base de muchos compuestos químicos. Con esta teoría, en la disolución del amoníaco en agua, tendríamos que el agua se comporta como ácido y el amoníaco como base, aceptando un protón que le dona el agua. A su vez, el catión amonio sería el ácido conjugado de la base amoníaco y el anión hidróxido sería, en este caso, la base conjugada del agua. Con esta teoría, un mismo compuesto químico puede comportarse como ácido o como base, según la fortaleza relativa ácido-base del otro compuesto con quien interactúe. Por ejemplo, durante la disolución acuosa de muchos compuestos químicos, el agua puede comportarse como base o como ácido, en dependencia de la fortaleza ácido-base del compuesto con el que interactúa.
Teoría de ácidos y bases de Lewis. Dice que un ácido se define como una sustancia capaz de compartir o aceptar un par de electrones. Y una base, una sustancia con capacidad para compartir o dar pares de electrones. Lewis completó la historia de las teorías de los ácidos y bases con la introducción de un concepto de ácidos y bases mucho más general que los ya existentes anteriormente, propuestos por los químicos Arrhenius y Brewster Lowry. Como ven en esta teoría, casi cualquier compuesto se le puede otorgar el concepto de ácido o base, según su papel en la reacción química. Una cosa importante que quiero destacar es que la teoría de Lewis no excluye la de Brewster Lowry, sino que más bien la acoge. Cuando un ácido acepta electrones, a los efectos es lo mismo que perder protones hidrógeno. Cuando una especie acepta electrones, adquiere carga negativa, y cuando dona protones hidrógeno, también. El estado de oxidación de dicho compuesto disminuye. Un ácido típico de Lewis es el trifluoruro de boro y una base típica de Lewis es el amoníaco. Con el objetivo de visualizar la distribución de los electrones de valencia que forman el enlace químico en las moléculas, Lewis diseñó las famosas estructuras de Lewis para la distribución electrónica de los electrones de valencia en los compuestos químicos. Existen muchos compuestos con centros moleculares con déficit de electrones que les permite aceptar electrones de otras especies. Tal es el caso del trifluoruro de boro en su reacción con los aniones fluoruros. La fortaleza de los ácidos y las bases viene dada por la capacidad con que se disocian en agua. Un ácido o una base se consideran fuertes cuando su disolución en agua está bien extendida, es decir, cuando se disocian totalmente en agua o en una gran proporción con la aportación de los iones correspondientes. La fortaleza o el carácter ácido-base de un compuesto tiene que ver con la capacidad de disociarse en agua, y la magnitud que se emplea para evaluar dicha fortaleza se le llama grado de disociación. Aunque también magnitudes como la constante de disociación ácida Ka y la constante de disociación básica Kb nos brindan idea de la fortaleza o el carácter ácido-base de un compuesto. ¿Qué ocurre cuando un ácido se disocia en agua? Puede quedar como molécula solvatada o como los iones disociados. Por ejemplo, aquí les estamos mostrando la disociación en agua del ácido fórmico o ácido metanoico. Mientras mayor es el valor de la constante de disociación, mayor será el grado de disociación de un compuesto y más extendida estará la formación de iones en agua para este compuesto. En la práctica, que vamos a medir el pH primero de diferentes soluciones ácidas y bases y posteriormente de soluciones de sales, como sabemos, todas las sustancias al disolverse en agua se disocian en mayor o menor medida, y lo que vamos a medir es la concentración de protones hidrógeno aportadas por estas sustancias cuando la disolución ocurre. El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en solución. Literalmente, las siglas pH significan potencia de hidrógeno, pero en realidad hacían referencia al poder del hidrógeno. El término fue designado por el bioquímico danés Sorensen al definirlo como el opuesto del logaritmo en base 10 o el logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno, cuya ecuación es esta que se les muestra. De acuerdo a esta fórmula, los valores de pH van a estar entre 0 y 14.
En esta escala, un valor numérico pequeño de pH se corresponde con mayores concentraciones de hidrógeno y por tanto de mayor acidez de la disolución que se mide. Por el contrario, valores elevados de pH indican concentraciones pequeñas de hidrógeno y concentraciones grandes de aniones hidróxidos, señalando el carácter básico de la disolución. Esta propuesta de escala de Sorens se aceptó desde que la propuso y hasta la actualidad se continúa usando con mucha validez. El pHímetro. El pHímetro es el instrumento analítico que se suele usar para medir pH. El pHímetro es un sensor que emplea un método electroquímico para medir el pH de una disolución, específicamente la potenciometría, motivo por el cual también se le llama potenciómetro. La determinación de pH consiste en medir el potencial que se desarrolla a través de una fina membrana de vidrio que separa dos disoluciones con diferentes concentraciones de protones hidrógeno. Aquí les he traído dos imágenes de pHímetros de mesa para laboratorio, pero en la actualidad hay una gran variedad de modelos y diseños de pHímetros. Utilización del pHímetro. El pHímetro no es un instrumento de uso complejo. Siguiendo una serie de sencillos pasos, podrás utilizarlo sin problema. Veamos algunos lineamientos generales para utilizar el pHímetro. Obviamente, pues el primer paso siempre será encenderlo. Esperar un tiempo para la estabilización, un tiempo de aproximadamente 20 minutos. Retirar el electrodo de su almacenamiento, enjuagar el electrodo con agua destilada, presionar el botón de calibrar y comenzar con la calibración del buffer de pH 4. Es importante que siempre que el electrodo se sumerge en una disolución, inmediatamente después se ha de enjuagar con agua destilada y secar con un papel adecuado. Luego, sumergir nuevamente en el siguiente buffer para continuar con la calibración. Y terminada la calibración, pues se procede a medir la muestra. Vamos a ver algunos aspectos sobre la conservación del electrodo. El electrodo de pH tiene una vida limitada y es una herramienta delicada que requiere mantenimiento. En ningún caso debe recibir golpes. Las temperaturas altas y los medios alcalinos acortan significativamente la vida del electrodo. El electrodo debe mantenerse limpio y húmedo cuando esté en reposo. Siempre que no se use, debe conservarse en la disolución de mantenimiento indicada por el fabricante para evitar que se seque, no en agua destilada. La disolución de mantenimiento debe contener un electrolito adecuado, que en muchos casos suele ser una disolución de cloruro de potasio con concentración entre 1 y 3 molar. Cuando hablamos de hidrólisis en química, nos estamos refiriendo a la reacción de un compuesto químico con el agua. Así que cuando hablamos de hidrólisis salina, nos referimos a la reacción de las sales con el agua, que no es más que el proceso de disolución de las sales en el agua. Lo interesante de la hidrólisis de las sales es la medida de pH resultante de la hidrólisis, es decir, el carácter ácido o básico de la hidrólisis que estamos trabajando. El cloruro de sodio, sal común, que es la sal con la que más estamos familiarizados, sabemos que al disolverse en agua experimenta una hidrólisis neutra. Sin embargo, esto no siempre ocurre así para la gran variedad de sales químicas. En el caso de las sales, la medida de la acidez o basicidad de la disolución en agua depende del tipo de hidrólisis que experimenten durante el proceso.
ya sea hidrólisis ácida o básica. Esto dependerá de la naturaleza de la sal. La hidrólisis ácida la presentan las sales con cationes procedentes de ácidos débiles. Suele decirse también de cationes que son ácidos conjugados de bases débiles. La hidrólisis básica la presentan las sales con aniones que provienen de ácidos débiles. Suele decirse también de aniones que son base conjugada de ácidos débiles. Vamos a ver cómo sería la hidrólisis del acetato de sodio, cloruro de sodio y sulfato de amonio. Como el catión sodio proviene de una base fuerte que es el hidróxido de sodio y el anión acetato de un ácido débil que es el ácido acético, la hidrólisis resultante de esta sal será básica. En el caso del cloruro de sodio, el sodio proviene de una base fuerte como el hidróxido de sodio y el anión cloruro de un ácido también fuerte como el ácido clorhídrico. La sal producirá entonces una hidrólisis neutra. En el caso del sulfato de amonio, el catión amonio proviene de un hidróxido débil que es el hidróxido de amonio y el anión sulfato de un ácido fuerte como el ácido sulfúrico. Entonces la hidrólisis resultante será ácida. Fijaros que siempre el carácter de la hidrólisis que va a predominar es el de la especie fuerte de origen del ion. Por ejemplo, acetato de sodio tiene una hidrólisis básica porque prevalece el carácter básico del hidróxido de origen, que es el hidróxido de sodio, que es fuerte. Disoluciones amortiguadoras del pH. ¿Qué son y para qué se utilizan? Las disoluciones que tienen la propiedad de mantener constante el pH de una disolución, aun cuando se le añaden ciertas cantidades de ácido o base, se le conoce como disoluciones amortiguadoras del pH. Disoluciones reguladoras del pH, disoluciones tapón o disoluciones buffer. Tienen todos esos nombres. Las disoluciones buffer, tapón, reguladoras o amortiguadoras del pH son utilizadas para mantener el nivel de acidez o alcalinidad de una reacción química en un periodo corto. Esto con la finalidad de evitar que ocurran otras reacciones químicas no deseadas. Las disoluciones buffer son de vital importancia en la regulación del pH de muchos procesos biológicos, debido a que muchos de ellos necesitan de un pH constante para que ocurran. ¿Cómo se preparan? Las disoluciones tampón se preparan disolviendo un ácido débil, según el caso, y una sal fuerte y soluble que contenga su base conjugada. Por ejemplo, el ácido acético y el acetato de sodio, o bien disolviendo una base débil y una sal del ácido conjugado, por ejemplo, el amoníaco y el cloruro de amonio. Otra forma de decirlo, una mezcla de un ácido o una base débil con una sal fuerte y soluble que contenga un ion común presente en la ionización de dicho ácido o base débil. Lo último que vamos a hacer en esta práctica de laboratorio es medir el pH a dos productos alimenticios, como pueden ser la leche y el zumo de naranja. Y es que el pH es uno de los indicadores de la calidad de los alimentos y bebidas e incluso es un parámetro regulador de muchos procesos productivos. La medición del pH en la producción de alimentos y bebidas es un indicador esencial de la calidad, la seguridad y la uniformidad de la producción. La variabilidad del pH en la producción de alimentos y bebidas
puede llevar a diferencias críticas en el sabor, la frescura y el periodo de conservación de un producto final. La actividad enzimática depende en gran medida del pH. Por ejemplo, durante la elaboración de queso, el control de este parámetro mejora tanto los resultados como el sabor característico. El control del pH también regula el crecimiento de los microorganismos deseados y no deseados por igual. La carne, los productos lácteos, la pasta, el vino y los zumos de frutas se encuentran en la amplia variedad de alimentos y bebidas para los que resulta fundamental la evaluación del pH. Bueno, pues hasta aquí todo lo que les había preparado para estas prácticas. Espero que les sirva de utilidad para incrementar su desempeño durante la misma y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo vídeo.